Deo gratias, soy Alessandro da Silva, y siempre es un buen momento para reconciliarnos con Dios. Y dado que aún estamos en el periodo penitencial previo a la Pascua, que es la Cuaresma, quisiera hablar acerca de uno de los sacramentos de curación, que tiene varios nombres, y que es conocido como el sacramento de la confesión, de la reconciliación o de la penitencia. Vamos a hablar acerca de las características que tiene este sacramento, su función, cómo recibirlo correctamente y su importancia en la vida de los cristianos, ya que es un sacramento que puede ayudar a mejorar nuestras relaciones con Dios y con los demás. Todos estamos llamados a la santidad, y para ello debemos buscar vivir en la gracia de Dios. Pero ya que somos humanos, somos falibles y constantemente estamos tentados por el demonio, por el mundo y por nuestra propia carne, y por ello caemos en el pecado. Cada que pecamos ofendemos a Dios, por lo que si queremos estar en su presencia y gozar de su gracia debemos reconciliarnos con Él. El sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación, que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese sacramento nos reconciliamos con Dios y nuestros pecados son perdonados. Cuando una persona confía sus pecados ante un sacerdote, recibe el perdón y consejo espiritual. La confesión sana y cura el alma al pedir perdón por algo que reconozco que hice y que sé que no era correcto. El perdón por nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros mismos. En general, el perdón se le pide a quien hemos ofendido, y en el sacramento de la confesión pedimos perdón a Dios porque nuestros pecados le ofenden. El perdón de los pecados no es fruto de nuestros esfuerzos ni de nuestros méritos, sino que es un regalo, es un don, y viene del Espíritu Santo y de la misericordia divina. El sacramento de la confesión tiene sus raíces en la tradición cristiana primitiva, donde los pecadores buscaban perdón y restauración a través de la oración y de la confesión ante la comunidad de fe. Y el mandamiento de confesar aquello en lo que se ha pecado es mucho más antiguo, ya que en el libro de Levítico se pide que quien haya pecado lo confiese y se presente ante el sacerdote para poder ofrecer un sacrificio de reparación por su pecado. En la antigua alianza, los pecados obtenían perdón por ese constante sacrificio de animales ofrecidos por un sacerdote hebreo. Y hay que pensar cuánto más no valdría el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, cuya sangre fue derramada en la cruz el Viernes Santo, y que por cuyo mérito nos obtuvo la redención, pagando el precio de nuestros pecados, y por ello ya no es necesario ofrecer sacrificios de animales, sino que debemos reconocernos pecadores y confesar nuestro pecado, pidiendo perdón a Dios. En su ministerio, Jesucristo instituyó los sacramentos, que son 7, y nos dejó 2 que borran nuestros pecados, el bautismo y la reconciliación. Al respecto decía San Ambrosio de Milán que hay 2 tipos de conversiones en la iglesia. Existe el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. El bautismo lava totalmente el alma, borrando todos los pecados y sus efectos, y solo se puede recibir una vez. Por otro lado, el sacramento de la confesión o de la reconciliación borra el pecado y nos devuelve la gracia santificante, porque restablece nuestra amistad con Dios y nos reconcilia con la iglesia, pero no borra las penas temporales causadas por el pecado. Si quieres saber más acerca de las penas temporales del pecado, la penitencia y el purgatorio, te dejo en la tarjeta y en la descripción un video que habla acerca de eso. Con este sacramento de la reconciliación pedimos perdón a Dios a través del sacerdote y confesamos nuestros pecados con los que hemos ofendido a Dios y de los cuales estamos arrepentidos. Podemos acudir a este sacramento después del bautismo todas las veces que sea necesario, mientras tengamos arrepentimiento de nuestros pecados y un propósito firme de cambiar. Como mencionábamos, el sacramento de la confesión recibe varios nombres porque tiene varios efectos. Se le denomina sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión y a la vuelta al Padre de quien se encontraba alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso de penitencia que manifiesta el arrepentimiento y la reparación de nuestros pecados. Se le denomina sacramento de la confesión porque es la declaración o confesión de nuestros pecados ante el sacerdote, que es un elemento esencial de este sacramento. Y también con nuestros actos llevamos a cabo una confesión, ya que el acto de acudir al sacramento hace que confesemos que Jesucristo es el Señor, ya que reconocemos y alabamos la santidad y señorío de Dios y su misericordia para con nosotros. Se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Y se le denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia y nos hace presos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Como vemos, la confesión tiene una serie de efectos espirituales y psicológicos positivos y nos acerca más a Dios.
Por un lado, nos permite expresar arrepentimiento por nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Además, ayuda a liberar la culpa y el remordimiento que puede estar afectando nuestra salud mental y emocional. Y no solo eso, la confesión puede ayudar en el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual y personal. Para practicar la confesión, es necesario acudir ante un sacerdote y confesar nuestros pecados con sinceridad y humildad. Es necesario reconocernos pecadores y arrepentirnos de nuestras malas acciones como parte del proceso de confesión. Por eso es importante prepararnos antes de ir al confesionario, mediante la reflexión y el examen de conciencia para poder identificar los pecados que queremos confesar. Así como también es importante tener una conciencia bien informada para poder decirle pecado al pecado. La Iglesia, como madre y maestra, ha determinado una serie de pasos para guiarnos en este sacramento y para que podamos recibir las gracias que éste otorga. En la medida que hagamos más conscientemente estos pasos y pongamos nuestro corazón en el sacramento, maximizaremos las gracias recibidas por medio del mismo. Como veremos a continuación, los pasos comienzan desde mucho antes de que nos acerquemos al confesionario, en el momento en el que reconocemos que hemos pecado, arrepintiéndonos de esa ofensa, como el hijo pródigo, que estando ya lejos de casa pensaba en volver y en decirle a su padre: «Padre, he pecado contra el cielo contra ti y ya no merezco llamarme hijo tuyo». Estos pasos expresan simplemente un camino hacia la conversión, que va desde el análisis de nuestros actos hasta la acción que demuestra el cambio que se ha realizado en nosotros. Dios nos espera como el padre de la parábola, extendiendo los brazos, aunque no nos lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del hijo pródigo, solo hace falta que abramos el corazón y nos acerquemos paso a paso a la casa del Padre para poder recibir ese gran abrazo de amor de Dios nuestro Padre que nos quiere dar con ese sacramento. El primer paso es el examen de conciencia, en el cual repasamos nuestras acciones pasadas y poniéndonos en presencia de Dios y a la luz de los 10 mandamientos de la ley de Dios y de los 5 mandamientos de la Iglesia, vamos viendo en qué hemos fallado, reconociendo aquello que hemos hecho mal y con lo que hemos ofendido a Dios y al prójimo. Debemos reconocernos pecadores y pensar en Dios, quien nos ama y quiere ayudarnos. Debemos analizar nuestra vida y abrir nuestro corazón, sin engaños, ya que Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no puede ser engañado, y que como con el médico, Él no puede curarnos de aquella herida que no le mostramos y que no reconocemos. Por eso es importante que vayamos formando nuestra conciencia y con humildad reconozcamos que hay cosas que hemos hecho y que no son agradables a Dios, y debemos arrepentirnos de ellas. Debemos mirarnos con sinceridad a nosotros mismos y a nuestros pecados. El examen de conciencia consiste en reflexionar sobre aquellas acciones, pensamientos o palabras que nos hayan podido alejar de Dios, o ofender a los demás, o dañarlos interiormente. Es el momento de ser sinceros con uno mismo y con Dios, sabiendo que Él no quiere que nuestros pecados nos opriman, sino que desea liberarnos de ellos para poder vivir como buenos hijos suyos. Para facilitar el examen de conciencia existen guías, con algunas preguntas que pueden ayudarte para reflexionar acerca de las cosas de las que debes pedirle perdón a Dios. Esas guías sirven como una orientación, pero lo más importante es entrar en el propio corazón y admitir nuestras propias faltas. Para ir haciendo tu examen de conciencia puedes apoyarte en alguno de los materiales que te dejo adjuntos en la descripción del video, ya que el ritual de la penitencia que te adjunto también tiene unos ejemplos, así como también puedes encontrar guías de examen de conciencia para niños, jóvenes y adultos propuestas por el Opus Dei que también están en la descripción. Si te es difícil recordar todo en lo que has pecado, puedes tomar un lápiz y una hoja y escribir ahí tus pecados para irte ayudando. Recuerda que dado que la confesión es algo muy confidencial entre tú y Dios, no olvides guardar esa lista en un lugar secreto en lo que llegas al confesionario y destruirla después de que la has usado y que te han dado la absolución. También durante la confesión puedes pedirle al sacerdote que te ayude mencionando algunas otras cosas que son pecado y que tal vez podrías haber omitido para complementar tu examen de conciencia que ya hiciste y asegurar que no se te escape absolutamente nada. Bueno, ya tenemos la lista de pecados cometidos, mentalmente o por escrito. Ahora vamos por el paso 2, el cual es llamado de diferentes formas: contrición, arrepentimiento o dolor de los pecados, y que consiste en sentirnos mal por haber pecado, porque al hacerlo hemos ofendido y lastimado a quien más nos quiere, que es Dios. Es poder sentir rechazo por nuestros pecados, un sentimiento de pena o de sufrimiento interior por haber ofendido a Dios, y va acompañado de la resolución de no volver a pecar. A veces el arrepentimiento llega como un sentimiento intenso de dolor o de vergüenza, que nos ayuda a enmendarnos. Sin embargo, no es indispensable sentir este dolor. Lo importante es comprender que hemos obrado mal y tener deseos de mejorar como cristianos
y hacernos el propósito de no volver a cometer las mismas faltas. Sentir auténtico dolor por nuestros pecados es un don de Dios y por eso hay que pedir esa gracia. Hay dos caminos para ir al cielo y para acercarnos a la reconciliación con Dios: el amor a Dios o el temor a Dios. El amor nos lleva a la contrición, a no querer pecar porque el pecado ofende a Dios, a quien amamos y queremos estar con Él. Y la atrición es no querer pecar por miedo al infierno, que será el castigo justo por nuestras malas obras o por nuestros pecados. Por eso, en cuanto pequemos y nos demos cuenta de que lo que hemos hecho ofende a Dios, lo mejor que podemos hacer es detenernos por amor a Dios. Probablemente no tengamos en ese momento un sacerdote a nuestra disposición para ir a confesarnos inmediatamente, pero lo que sí podemos hacer es, cuando seamos conscientes de que estamos ofendiendo a Dios, hacer un acto de amor a Dios y decirle algo desde el fondo de nuestro corazón, algo así como: Dios mío, te amo, perdóname. Existen varias oraciones que sirven para manifestar la contrición. Por ejemplo, la conocida como el acto de contrición, en la cual iniciamos diciendo: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. De esta oración hay varias versiones, de las cuales te dejo una de ellas en pantalla. Y ya que hablábamos del deseo de no volver a pecar, ahí es donde entra el siguiente punto, que es el propósito de no volver a pecar, y de hacer cambios en nuestra vida para no ponernos en las mismas situaciones y circunstancias que nos llevaron a los pecados cometidos. De nada sirve confesarnos si no queremos mejorar. Podremos caer de nuevo, por debilidad, pero lo importante es la lucha, no la caída. Pedimos la ayuda de Dios y nos proponemos responder a su amor con amor, dejando atrás aquellas ataduras que nos esclavizan al pecado. Si verdaderamente amo, no quiero seguir lastimando al amado. Si, por ejemplo, mi pecado fuera la embriaguez, mi propósito de enmienda puede ser no beber ya ni siquiera la primera copa, ya que la primera, por mi debilidad, me puede llevar a la segunda, y a la tercera, y hasta embriagarme. O también puedo proponerme ya no aceptar invitaciones de personas que son malas influencias para mí. Es mejor no ponerse en situación de riesgo de pecar. Somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero está en ti que le digas a Jesús que tratarás y harás todo lo posible para seguir mejorando. Ponte como meta ya no volver a cometer los mismos pecados ni con la misma frecuencia. Con su gracia es posible. Si cuando examinas tu conciencia sientes que aún estás apegado al pecado, por ejemplo, no te ves con fuerzas de abandonar un vicio, de perdonar del todo a una persona o enmendar un daño causado, pídele a Dios que obre en tu corazón para que rechaces el mal. La confesión debe ser motivada por el arrepentimiento y el firme propósito de no volverlo a hacer. No es cuestión de que hoy me robo algo y mientras tanto digo, al fin que mañana nos confesamos. No, la confesión no funciona así. Y hablando de confesarnos, el siguiente punto, que es el cuarto, es en el que debemos decir de viva voz nuestros pecados al sacerdote. La confesión consiste en la acusación de los pecados hechas delante del sacerdote. El sacerdote es un instrumento de Dios. Confesamos con sinceridad nuestros pecados al sacerdote, que nos acoge y escucha en nombre de Jesús y de su iglesia. Este es el momento más importante de los 5 pasos de la confesión, y es una parte esencial del sacramento de la penitencia, porque ahí vas a decir y confesar tus pecados al sacerdote, ya sean veniales o mortales. No tengas miedo ni vergüenza. Recuerda que el sacerdote representa a Jesús y Él te quiere ayudar. Cuando entres al confesionario y el Padre te diga Ave María Purísima, tú debes responder sin pecado concebida, y luego le dices tus pecados basándote en tu examen de conciencia que ya habías hecho. Hagamos de lado la vergüenza o el orgullo y abramos nuestra alma, seguros de que es Dios quien nos escucha, ya que aquellos pecados que no confesamos se quedan sin perdonar. Se deben reconocer y confesar todos los pecados mortales que tengamos en conciencia. De ahí que sea tan importante hacer un examen de conciencia previo antes de acudir al sacramento de la confesión. Porque bien decía San Jerónimo hace más de 1500 años, que quienes callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Debemos confesar todos nuestros pecados, no solo algunos, sino cada falta cometida. Solamente así obtendremos el perdón. Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos del divino médico, ya que el sacerdote actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Una buena confesión es decir los pecados al sacerdote de forma clara, concreta, concisa y completa.
Es clara cuando se señala cuál fue la falta específica, sin añadir excusas ni contar toda la historia que hay detrás. Es concreta al decir el acto o pensamiento preciso con el cual pecamos. Es concisa cuando se evitan dar explicaciones o descripciones innecesarias. Y es completa cuando no se calla ningún pecado grave, venciendo la vergüenza que ya habíamos mencionado. Te invito a confesarte. Sé que puede parecer vergonzoso, pero esa pena que experimentamos nos debe recordar la mirada constante de Dios sobre nosotros, que puede ver todo lo que hacemos, y precisamente ahí, cuando pecamos frente a sus ojos sagrados, es cuando deberíamos sentir la mayor vergüenza y así evitar pecar. Decía el santo cura de Ars que el demonio te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve cuando quieres confesarte. Siguiendo con el ritual del sacramento, al final de la confesión, el sacerdote te impone las manos sobre la cabeza y recita las palabras de la absolución o del perdón. Hay varias fórmulas que puede emplear, pero las palabras esenciales de la fórmula que te dan la absolución es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el momento más hermoso, pues hemos recibido el perdón de Dios en ese momento. Y bien, ya hablamos de cómo nos reconciliamos con Dios y con su iglesia por medio del sacerdote, pero aún nos falta el quinto paso, que es cumplir la penitencia. Dado que muchos de nuestros pecados dañan al prójimo, como cuando robamos, aunque Dios nos haya perdonado, lo correcto para reparar el daño es devolver lo robado o retribuir algo equivalente. La absolución quita el pecado y nos devuelve la gracia. Quedamos libres del castigo eterno que nos merecíamos, pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado. No remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Por eso es necesario expiar el pecado. Es ahí donde entra la penitencia, que es la forma en la que expiamos nuestros pecados y buscamos reparar el daño hecho. El sacerdote, después de la absolución, nos da una penitencia, que pueden ser oraciones, sacrificios o algún acto concreto que nos ayude a reparar el daño que hicimos, tanto a otros como a nuestra alma con nuestro pecado. Y esa penitencia también sirve para fortalecer nuestra voluntad para no volver a pecar. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir lo que nos propone el sacerdote para reparar el daño causado por nuestro pecado y continuar nuestro camino de vida cristiana. Durante el sacramento de la reconciliación, el confesor nos deja una penitencia que nos impulsa a reparar nuestra relación con Dios y con el prójimo, y va relacionada con el tipo de pecado cometido. Las penitencias pueden pedirnos hacer obras buenas o sacrificios. ¿Y por qué son necesarias? Es fácil de entender con un ejemplo. Imaginemos que rompimos el vidrio de la casa del vecino, ya sea intencional o accidentalmente. Entonces corremos a su casa y le avisamos del vidrio roto y le pedimos perdón. Nuestro vecino, que nos quiere, nos perdona de todo corazón y seguimos siendo tan amigos como antes, pero el vidrio sigue igual, roto. Y lo correcto sería hacer lo que esté en nuestro alcance para repararlo, para poder expiar nuestra culpa. En el caso de la penitencia, para reparar el daño que hemos ocasionado, la Santa Madre Iglesia nos ofrece medios como los sacramentos, la oración diaria a Dios, las obras de misericordia, la predicación de la palabra de Dios, las indulgencias, la vida de caridad y de santidad, el servicio al prójimo, las privaciones voluntarias, los sacrificios que podamos ofrecer. Todo acto sincero de culto o de piedad que pueda revivar en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia contribuye al perdón de nuestros pecados. Todo esto sin perder de vista que todo esto que ofrezcamos debe estar unido a Cristo y a su pasión, y debe ser ofrecido al Padre. Con Cristo son frutos dignos de penitencia que reciben la fuerza de Él y por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Por eso es que la Eucaristía frecuente es el antídoto que nos libra de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de los pecados mortales. Y es la mejor forma de penitencia. Por favor, déjame en los comentarios qué otras formas de penitencia conoces. La confesión nos da varios beneficios, ya que no solo nos brinda la oportunidad de recibir el perdón de Dios, sino que también nos ayuda a crecer en nuestra fe y en nuestra relación con los demás. Además de que nos proporciona una oportunidad de examinar nuestras acciones y nuestros pensamientos, para trabajar así en la conversión y crecimiento espiritual. Nos libera y nos permite ponernos en el camino a reconciliarnos con los demás, al ser conscientes de en lo que hemos fallado. Por medio de la confesión asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho para ofender a Dios y a los que nos rodean. Por eso es bueno hacer el examen de conciencia y un acto de contrición diario, de preferencia antes de dormir, por si esa noche fuera nuestra última noche en esta tierra. Y si tuviera algún pecado mortal, lo ideal sería buscar al sacerdote cuanto antes.
Sin ser estrictamente necesaria la confesión de todos los pecados veniales, se recomienda también, ya que la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarnos curar por Cristo y a seguir en la batalla contra las tentaciones. Reconociendo nuestros pecados y en qué hemos fallado, podemos reconocer los efectos que han tenido nuestros pecados en los demás, y asumimos la responsabilidad de nuestros actos, y eso nos dispone a querer cambiar, a mejorar, a reparar. También tengamos en cuenta que todo pecado, ya sea venial o mortal, es una ofensa a Dios, y recordemos que al confesar nuestros pecados hacemos las paces con Dios. Si tienes dudas acerca de qué pecados son veniales, tengo un video respecto a los tipos de pecado que te dejo en la descripción del video y en la tarjeta. Si abrimos nuestro corazón a Dios y reconocemos nuestros pecados, Dios lava nuestra alma de nuestras culpas. Hay que recordar lo que dice el Salmo 51. Yo reconozco mi pecado, contra ti solo pequé, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Si quieres sanar interiormente y quieres que tu confesión sea efectiva, busca reconciliarte con todos los que has ofendido, como nos recuerda Jesucristo en el Sermón de la Montaña de Mateo 5, donde antes de presentar tu ofrenda al Señor, es mejor reconciliarte con tu hermano. Y ya una vez reconciliado, ahora sí presentar tu ofrenda al Señor. Y también debemos recordar la importancia de perdonar a todos los que nos han ofendido, ya que recordemos que en la medida que nosotros perdonamos a otros, es que nuestros pecados son perdonados. Es algo que repetimos al decir la oración del Padre Nuestro cada vez, y lo podemos encontrar también en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Respecto a los requisitos para la confesión, para participar en la confesión es necesario ser católico y tener la intención de confesar sinceramente los pecados. Y dado que la Santa Iglesia quiere lo mejor para nosotros, ha dispuesto que todos los fieles católicos debamos acudir al sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Esto para poder pedir perdón de los pecados mortales cometidos, ya que recordemos que morir en pecado mortal implica que nuestra alma está en un alto riesgo de condenación. La frecuencia con la que una persona debe practicar la confesión depende de su relación con Dios, pero entre más frecuente, más gracia se recibe de este sacramento. Y también recordemos que acceder a la Santa Eucaristía sin estar en estado de gracia, es decir, al tener pecados mortales no confesados en la conciencia, es un sacrilegio y es un pecado grave que puede condenarnos. Por eso es muy recomendable confesarse frecuentemente, sobre todo después de haber cometido algún pecado grave, y sobre todo si se tiene en mente comulgar. Más de alguno dice que se confiesa directamente con Dios, y que no se confiesa con un sacerdote porque es una persona y que también peca, y que luego también podría andar divulgando aquello que le dijera en confesión. Como mencionamos previamente, el sacerdote actúa in persona Christi durante el sacramento, es decir, actúa como Cristo mismo, ya que la absolución, aunque la pronuncia el sacerdote, viene de Dios, porque es Dios quien nos perdona a través del sacerdote, que actúa con la autoridad conferida por Cristo a sus apóstoles y sus sucesores. Antes de volver a su Padre, Jesús resucitado dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados en su nombre. Les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Siguiendo la Escritura, el apóstol San Juan dicta una verdad clave en su primera carta, y es que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. La misericordia de Dios es tan grande que no existe pecado que Él no pueda perdonar siempre y cuando éste haya sido confesado. La Biblia nos da muchas referencias a la confesión. Por ejemplo, el libro de Proverbios es claro en afirmar que el que no confía sus pecados no prospera. Si realmente queremos prosperar en la vida espiritual, debemos acudir a la confesión. Y la clave de si la confesión es directa con Dios o con un sacerdote, la encontramos también en la Escritura, en la carta del apóstol Santiago, donde dice que confesemos mutuamente nuestros pecados. Esta no es una sugerencia, es una orden que da el que fue obispo de Jerusalén, el apóstol Santiago, y nos indica que es necesario llamar a los presbíteros o sacerdotes. Ahí vemos que la confesión no es directamente con Dios, como algunos creen, es con otra persona que tiene autoridad dada por Dios y por su iglesia. Y no es como que los sacerdotes se confiesen solos, hasta el Papa tiene que acudir a otro sacerdote para confesar sus pecados. Y puede surgir la duda de por qué alguien que no es Dios directamente puede perdonar los pecados. Y los fariseos tuvieron una duda similar cuando oían a Jesucristo decir: tus pecados son perdonados, ya que según la Escritura solo Dios puede perdonar los pecados. Precisamente, solo el Padre puede hacerlo. Y Jesús,
porque es el Hijo de Dios, así dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y él ejerce ese poder divino cuando dice: tus pecados están perdonados. Y luego, como ya habíamos visto, lo transmite a sus discípulos con el poder del Espíritu Santo al momento de resucitar. Este poder no se lo dio a todo el mundo, ni a todos los creyentes, sino a sus discípulos, principalmente Pedro y sus sucesores. Los discípulos de Cristo, al encomendar presbíteros y obispos en la creciente iglesia, les transmitieron ese poder a ellos. Y para que el sacerdote pueda saber qué pecados debe perdonar, es necesario que se los confesemos. Ya que dejamos claro con qué autoridad confiesa un sacerdote, estaba la otra objeción, respecto a la posibilidad de que el sacerdote anduviera contando nuestros pecados a medio mundo. Eso es algo que no debe suceder, ya que existe algo que se llama sigilo sacramental. En nuestro día a día, varias profesiones tienen secretos profesionales, que se guardan como el privilegio abogado-cliente, la confidencialidad médica o el secreto que guarda el psicólogo. Pues bien, el sacramento de la confesión está resguardado por su propio secreto profesional, que es el sigilo sacramental, el cual, a diferencia de los secretos profesionales antes mencionados, es inviolable. Es decir, el sacerdote no puede, ni aun ante amenazas de muerte u otro tipo de amenazas o peticiones legales, no puede revelar lo que le ha sido confiado durante el sacramento de la confesión. Y es que el secreto de confesión no solo está protegido por el derecho natural, que es el contrato de confianza entre el penitente y el confesor, sino por derecho divino y por derecho eclesiástico o canónico. La Iglesia Católica declara en el Código de Derecho Canónico que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que los penitentes le han confesado, bajo penas muy severas que incluyen la excomunión, y no puede mencionar ni cómplices ni circunstancias de estos pecados con respecto al penitente. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le ha dado sobre la vida del penitente. El secreto de confesión no admite excepción, y consiste en que todo lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. El objetivo del secreto, tanto sacramental como extrasacramental, es proteger la intimidad de la persona, es decir, custodiar la presencia de Dios en lo íntimo del ser humano. Un sacerdote no puede hablar con nadie sobre lo que se le dice en confesión, aun cuando él supiera la identidad del penitente y posteriormente se encontrara con él, no puede comentarle nada de lo que se le dijo en confesión, a menos que sea el mismo penitente quien primero lo comente. Entonces, y solo entonces, puede discutirlo con él. De lo contrario, debe permanecer en silencio. Bajo ninguna circunstancia puede quebrantarse el sigilo de la confesión. De acuerdo a la ley canónica, la penalización para un sacerdote que viole ese sigilo sería la excomunión automática. La Iglesia ha precisado que incurre también en excomunión quien graba o divulga las palabras del confesor o del penitente, ya sea una confesión verdadera o fingida, ya sea la propia o la de un tercero. Por lo tanto, no debemos espiar las confesiones ajenas ni intentar documentar la confesión propia. Ha habido varios youtubers que han hecho bromas de confesiones yendo ante el sacerdote, lo cual es pena de excomunión. El sigilo sacramental no puede quebrantarse jamás, bajo ningún pretexto. No importa cualquiera que sea el daño privado o público que con ello pudiera evitarse, o el bien que se pudiera lograr al romper el secreto. Obliga incluso a soportar el martirio antes que quebrantarlo, como fue el caso de San Juan Nepomuceno. Y tal vez puedas preguntarte, ¿qué puede hacer entonces un sacerdote si alguien le confiesa un crimen? El sacerdote no puede romper el sello de la confesión al revelar lo que se le ha dicho, ni usar esta información de forma alguna. Pero durante la confesión puede ayudar al penitente a enfrentar su propio pecado, llevándolo hacia una verdadera contrición, y esa contrición debería conducirlo a desear hacer lo correcto y a reparar realmente el daño que ha hecho, y esto podría incluir confesar el crimen a las autoridades y entregarse a la justicia. Ya para concluir y a modo de repaso, vamos a ver los puntos más importantes del video. Hay dos sacramentos que borran nuestros pecados, que son el bautismo y la reconciliación. El sacramento de la reconciliación nos libra de la condena eterna, pero no borra las penas temporales adquiridas por el daño que hemos hecho con el pecado. El sacramento de la confesión recibe varios nombres porque tiene diversos efectos. Los 5 pasos para una buena confesión son el examen de conciencia,
el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, la confesión ante el sacerdote y cumplir la penitencia. Una buena confesión tiene 4 Cs, porque es clara, concreta, concisa y completa. La penitencia borra, a través de nuestros actos de reparación, las penas temporales de nuestros pecados. Debemos confesarnos al menos una vez al año o en riesgo de muerte. El sacerdote confiesa y absuelve in persona Christi, por la autoridad depositada por Cristo en los apóstoles y en sus sucesores. El secreto de confesión es inviolable. De mi parte sería todo, y como siempre, te dejo las fuentes consultadas en la descripción del video, incluido el ritual de la penitencia y materiales para examen de conciencia. Si este video te ha sido útil, interesante y quisieras que llegara a más gente, por favor compártelo. Y si quieres estar al tanto de más videos de temáticas similares, suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales. Y si hay algún tema en particular que te gustaría que se abordara, no olvides dejarlo en los comentarios. Se despide de ti Alessandro da Silva, recibe un fraternal abrazo en Cristo y que Dios te bendiga.